Bienvenidos una vez más a su rincón predilecto para destapar los secretos más jugosos, los chismes más picantes y los dramas más épicos que se esconden tras bambalinas en el mundo de nuestras series favoritas. Agárrense fuerte porque hoy tenemos un vídeo que va a incendiar las redes sociales y generar debates acalorados. ¿Están listos para una explosión? Porque hoy vamos a desvelar una supuesta traición familiar, un cambio de bando inesperado y, por supuesto, un culebrón digno de la mejor producción turca. Así es. Nos sumergiremos de lleno en el universo de Kerem Bürsin, su madre y dos Hans que han marcado su vida. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este enredo digno de novela, quiero recordarles que su suscripción es el combustible que alimenta este canal. No olviden presionar ese botón mágico y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias frescas salidas del horno, los mejores análisis con lupa de detective, y todas esas curiosidades que siempre quisieron saber sobre sus actores y actrices turcas preferidos. Suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra comunidad de seriéfilos turcos. Bien, ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano, a la carnita asada, al quid de la cuestión. Como todos ustedes saben, Kerem Bürsin es un titán en la industria del entretenimiento turco, un actor que ha conquistado corazones a nivel mundial. Su talento desbordante, su carisma magnético y, por supuesto, su innegable atractivo físico, lo han catapultado al Olimpo de los galanes de telenovela. Y por supuesto, su relación amorosa con Hande Erçel fue un auténtico fenómeno mediático, un romance que mantuvo a los fans en vilo. ¿Cómo podríamos olvidarlo? Pero, ¿qué sucedería si les revelo que la madre de Kerem, al parecer, podría tener una Hande predilecta, y no es precisamente la que todos imaginamos? Para comprender la magnitud de este embrollo, debemos analizar dos series turcas específicas y a las actrices que las protagonizan, las piezas clave de este rompecabezas emocional. Comencemos por la más obvia, la que catapultó a la fama y al romance a Kerem y Hande, Senkalkapm, que en español conocemos como Love is in the Air. Esta serie, una comedia romántica con toques de cuento de hadas moderno, se convirtió en un boom internacional, un verdadero fenómeno cultural. Los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin encarnan a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, workaholic, frío y distante. El destino, con sus caprichosas jugadas, los une mediante un contrato de compromiso, dando inicio a una historia de amor llena de enredos, malentendidos hilarantes, pero también de una química innegable que traspasaba la pantalla. Senkalkapm es fundamental en este contexto porque fue el crisol donde nació el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance en la vida real se convirtió en un tema de conversación recurrente en los medios y en las redes sociales, eclipsando incluso la trama de la serie. Durante un tiempo se erigieron como la pareja dorada, el dúo perfecto para los fans de las series turcas. La serie triunfó gracias a su frescura, su humor inteligente y la innegable conexión entre los protagonistas. Un dato curioso es que al principio Hande y Kerem negaban cualquier tipo de relación más allá de la amistad, pero las fotos robadas por los paparazzi, las miradas cómplices captadas en los eventos y los gestos sutiles los delataban. Finalmente confirmaron su romance desatando la euforia entre sus seguidores. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, donde el culebrón se enreda y donde entra en escena la otra Hande de la que vamos a hablar, Hande Soral. Y para comprender su relevancia en esta supuesta traición, tenemos que analizar otra serie turca que ha dejado huella en la televisión, Dirilis, Ertuğrul, también conocida como Resurrection, Ertuğrul. Esta serie, un drama histórico épico cargado de acción, narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie se desarrolla en el siglo XIII y sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu, los Kay, mientras luchan por establecerse en Anatolia y defender su fe. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de intrigas palaciegas, batallas espectaculares con coreografías impresionantes y personajes memorables que se quedan grabados en la memoria del espectador. Hande Soral se unió al elenco en la cuarta temporada, interpretando a Ilbilge Hatun, una princesa turcomana valiente, decidida y astuta, que se convierte en una figura clave en la lucha contra los enemigos de Ertuğrul. Su personaje es fuerte e independiente y tiene una gran influencia en los acontecimientos de la serie, convirtiéndose en un símbolo de poder femenino en un mundo dominado por hombres. ¿Por qué Dirilis, Ertuğrul y Hande Soral son piezas clave en este rompecabezas?
Bueno, aquí es donde los rumores y las especulaciones entran en juego, donde la imaginación de los fans vuela libremente. Según diversas fuentes y comentarios en redes sociales, la madre de Kerem Bürsin, Idem Bürsin, es una ferviente admiradora de Dirilis, Ertuğrul, y en particular del personaje de Ilbilge Hatun interpretado por Hande Soral. Al parecer, Idem admira la fuerza, la inteligencia, la resiliencia y la determinación del personaje, y ha expresado en varias ocasiones su admiración por la serie y por la actuación de Hande Soral. Ahora, ¿esto significa que prefiere a Hande Soral sobre Hande Erçel? Bueno, ahí es donde las conjeturas y las interpretaciones se multiplican. Algunos fans interpretan esto como una señal de que Idem nunca estuvo del todo de acuerdo con la relación entre Kerem y Hande Erçel, y que prefiere una figura femenina más tradicional y fuerte como la que representa a Hande Soral en Dirilis, Ertuğrul. Otros simplemente creen que Idem es una fan más de la serie y que admira el trabajo de Hande Soral como actriz, sin que esto tenga nada que ver con su relación personal con Kerem. Es fundamental recordar que estos son solo rumores, especulaciones y teorías elaboradas por los fans, y que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem, de su madre o de las actrices involucradas. Sin embargo, la idea de que la madre de Kerem pueda tener una Hande predilecta ha generado un gran revuelo entre los fans, y ha alimentado las teorías sobre las razones detrás de la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, añadiendo una capa más de misterio a esta historia. Para añadir más leña al fuego, es importante recordar que, después de su ruptura con Hande Erçel, a Kerem se le ha vinculado sentimentalmente con otras actrices, incluyendo a Afsanur Sancaktutan, su compañera en la serie, Jakob Seversen. Aunque ambos han negado los rumores en repetidas ocasiones, la química entre ellos es innegable y palpable en la pantalla, y muchos fans sueñan con verlos juntos en la vida real, creando un nuevo chip que compite con la sombra del anterior. Jakob Seversen es una comedia romántica que sigue la historia de Ateş, un joven huérfano que regresa a Estambul para hacerse cargo de la empresa familiar, y Leyla, una joven estafadora que se hace pasar por niñera para robar a la familia. Como pueden imaginar, la trama está llena de enredos cómicos, situaciones disparatadas y, por supuesto, una gran atracción entre los protagonistas que crece a medida que superan sus diferencias. La serie es relevante porque ha vuelto a poner a Kerem en el centro de la atención mediática y ha generado un nuevo chip entre los fans, creando una nueva dinámica en el panorama amoroso del actor. Afsanur Sancaktutan es una actriz joven, talentosa y con un futuro prometedor, y muchos la consideran una buena opción para Kerem. Sin embargo, la sombra de Hande Erçel sigue siendo larga y persistente, y muchos fans aún albergan la esperanza de una reconciliación entre los dos. Volviendo al tema central de la traición de la madre de Kerem, es importante recordar que las relaciones familiares son complejas, llenas de matices y que los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos, aunque sus métodos no siempre sean los más acertados. Es posible que Idem Bürsin tenga sus propias razones para admirar a Hande Soral o para preferir a Afsanur Sancaktutan para su hijo. Sin embargo, al final del día, la decisión de con quién compartir su vida es exclusivamente de Kerem, y solo él sabe qué es lo que realmente quiere. Otra serie que merece ser mencionada, aunque no esté directamente relacionada con el tema de las Hans, es Güneş Beklerken. En esta serie, Kerem Bürsin interpreta a Kerem Sae, un chico problemático, rebelde y con un pasado turbio que vive en una escuela privada de Estambul. La serie, que mezcla drama juvenil con romance y acción, fue una de las primeras en dar a conocer a Kerem como un galán turco, y le abrió las puertas a proyectos más ambiciosos que lo catapultaron al estrellato. Güneş Beklerken es importante porque muestra una faceta diferente de Kerem como actor. Su personaje es complejo, atormentado y lleno de matices, y le permite demostrar su talento para interpretar tanto escenas de drama intenso como de comedia ligera. Además, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso, y aborda temas relevantes para el público adolescente como la amistad, el amor, la familia y la búsqueda de la identidad. En conclusión, el mundo de las series turcas es un universo fascinante lleno de dramas, romances, intrigas y, por supuesto, rumores que se propagan como la pólvora. La supuesta traición de la madre de Kerem Bürsin es solo una muestra más de la pasión que despiertan estos actores y actrices, y de las teorías que se generan en torno a sus vidas personales. Ya sea que Idem prefiera a Hande Soral, o que simplemente sea una fan más de Dirilis, Ertuğrul, lo cierto es que este rumor ha dado mucho de qué hablar, y ha alimentado aún más el debate sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y mientras tanto, Kerem sigue trabajando en nuevos proyectos, conquistando corazones y dejando a sus fans con la intriga. El culebrón continúa.
Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes jugosos y dramas turcos. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la madre de Kerem realmente prefiere a Hande Soral? ¿O simplemente es una fan más? ¿Y qué opinan de la relación entre Kerem y Hande Erçel? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene una nueva sorpresa guardada. No se lo pierdan.